Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy vamos a leer, ahora sí, el capítulo número 13 del libro de Mateo. Ya sabes, ve por tu Biblia, trae una libreta, trae una pluma para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Este es un capítulo, la verdad, un poco larguito. Tiene 58 versículos. Yo creo que este video va a estar larguito, entonces vamos a empezar lo antes posible, pero está lleno de riqueza. Es un capítulo que contiene una de mis historias favoritas, que es la parábola del sembrador, y es un capítulo en el cual Dios sin duda nos va a mostrar muchas cosas que podemos aplicar para nuestro crecimiento espiritual. Recuerden ya todo lo que hemos estudiado, cómo hemos aprendido que podemos ser salvos arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo a Cristo en nuestro corazón, creyendo que Él murió por nosotros. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo y también para que el Señor nos muestre a través de su palabra todas aquellas cosas que necesitamos en nuestra vida. Señor, quiero agradecerte nuevamente tus bondades. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has dado, Señor, de tu misericordia, porque nos has hecho tus hijos, porque un día nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a esta tierra para morir por nosotros y darnos el regalo de la vida eterna. Te quiero pedir que tú seas el que bendiga este momento, el que nos muestre, Señor, qué cosas son las que podemos aplicar a nuestra vida, qué promesas son las que podemos seguir y cómo podemos tener una vida cristiana victoriosa. Te quiero poner en tus manos este momento. Gracias porque tú has sido bueno y seguirás siendo bueno en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ahora vamos a comenzar con nuestro capítulo 13 de Mateo, que dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Es una parábola del Señor Jesucristo. Las parábolas son historias que nos ayudan a entender conceptos espirituales con cosas que podemos asociar. Por ejemplo, esta es una parábola que nos va a enseñar algo espiritual mediante un ejemplo que nosotros podemos ver en el ambiente en el que nos rodea. Y aquí pongamos atención, imaginemos todo esto que está diciendo, pero tenemos un personaje, el sembrador. ¿Qué? Salió a sembrar. Y mientras estaba sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos tenían esa curiosidad con Jesús y sin duda qué bueno que preguntaron eso porque pues nosotros también nos lo preguntamos y pues Jesús dejó respuesta de esto y dice, y les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí podemos ver por qué Jesús les estaba hablando por parábolas, porque quería que ellos entendieran cosas del reino, pero había algo en ellos que les impedía entender estas cosas. ¿Hay algo en ti que te impide entender la palabra de Dios? Esta es una pregunta que debemos hacerlos. Debemos hacerme yo y debo hacerme y deben de hacerse ustedes. Bueno, sí hay algo en ellos que les impedía oírlo,
que ellos voluntariamente cumplen con las características de esta profecía, porque dice que tienen oídos, pero no entienden, pueden ver, pero no perciben, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea que su corazón estaba duro, eran personas que no querían escuchar, no querían saber de Jesús, oían sus enseñanzas y cerraban sus oídos, lo veían sus milagros y no querían creerle. Se refiere a estas actitudes que a veces tenemos, ¿no? De ¿por qué voy a ir a escuchar si eso ya me lo han dicho 1000 veces? Es tener un corazón duro, a eso se refiere, por eso ellos no podían entender. Por eso ellos no se podían convertir y Jesús no los podía sanar de sus pecados porque no creían, porque su corazón estaba engrosado, estaba calloso, estaba duro. Y les dice a sus discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque ellos sí le creían, sí creían en sus milagros. Su corazón estaba blandito, su corazón no estaba duro, sino que al contrario, estaba listo para recibirlos. Y mucho de eso depende de la actitud. Si tú detectas que tienes un corazón endurecido, puedes pedirle a Dios que te ayude a que sea un corazón tierno, un corazón noble, un corazón que se aleja del orgullo, que se aleja de la soberbia y que empieza a tomar una actitud de humildad para recibir su palabra. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y dice que el que fue sembrado junto al camino era porque el terreno de su corazón estaba endurecido y la semilla, que es la palabra de Dios, no podía entrar. Entonces aquí tenemos estos personajes, el sembrador que representa a nuestro Señor Jesucristo, que trae la palabra, o el que predica también representa al sembrador, aquel que predica la palabra, pero las personas que tienen endurecido su corazón como un camino en donde la palabra no puede entrar y no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces viene Satanás y se roba esa semilla y ya no se acuerdan de la palabra de Dios. Pero después el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, o sea, esto que creyó no es profundo, no es una convicción en su corazón, solo es algo emocional, algo que pasó un momento. Y dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces aquí tenemos otro personaje que sí se sembró la semilla y que sí creció, pero que también al mismo tiempo que creció la semilla, crecieron plantas malas, que las plantas malas representan el afán de este siglo, el engaño de las riquezas. ¿Y qué hicieron con la planta buena? ¡Pum! La ahogaron, la mataron. ¿Por qué? Porque estas personas estaban no confiando en Dios y en su palabra, las convicciones que tenían, lo que creían no era firme. ¿Y qué pasó? Las otras crecieron más en su corazón, en su vida, y ahogaron la palabra de Dios. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué tipo de tierra quieres ser ante la palabra de Dios? ¿Quieres ser el corazón endurecido que no deja que la palabra de Dios entre? ¿Quieres ser el corazón que sí deja que la palabra entre, pero que no genera raíces y cuando vienen problemas a tu vida decides huir? ¿Quieres ser el que los afanes están creciendo y la palabra está creciendo, pero también los afanes, también el amor a las riquezas, también el engaño de las riquezas, y quieres que tu vida sea infructuosa y perderte también? ¿O quieres preparar tu corazón para que sea una buena tierra, que la palabra de Dios entre en tu vida y produzca fruto? Espero que quieras ser el último, porque
cuando la palabra de Dios entra y da fruto, ya no estamos perdidos, ya no estamos duros, ya no estamos con el afán y el engaño de las riquezas y ya no estamos desconfiando cuando vengan a nosotros pruebas, sino que estamos firmes y arraigados en Dios. Y después el 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también de ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta parábola es muy bonita y un poquito más adelante los apóstoles le preguntan a Jesús qué significa. Entonces, ahorita vamos a esperar a leer el significado y vamos a seguir leyendo hasta llegar a él. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El grano de mostaza es de las semillas más pequeñas que existen en el mundo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medias de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. El enemigo que la sembró es el diablo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, o sea, los malos serán arrancados y quemados. Los que no fueron trigo, los que no recibieron a Cristo en su corazón para que fueran salvos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, la cizaña, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oigan. Entonces, ¿qué queremos ser? La cizaña o el trigo. Es muy clara esta parábola y muy bonita porque existen los dos, los que no aceptaron a Jesús en su corazón y los que sí, los que son sus hijos. Después el 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas?
Y ellos respondieron, sí. ¿Por qué? Porque todas estas parábolas que hablan del reino de los cielos es semejante a, nos hablan de dos tipos de personas. Unos, los que son hijos de Dios, los que son recogidos por esa red, los que son esa perla preciosa, los que son ese tesoro escondido. Y que, bueno, los que descubren ese tesoro escondido y después van y lo compran todo el campo y se apropian de él, o los que no, los que son echados fuera porque no lo recibieron. Son estos dos tipos de personas. Por eso podemos tomar la decisión hoy de recibir el reino de Dios, de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, que Él nos limpie de nuestros pecados, que nos arrepintamos de cada uno de ellos y sepamos que Él murió en una cruz para darnos vida eterna. Allí se encuentra la salvación del alma. Allí se encuentra ese tesoro que acabamos de descubrir hoy y tú decides si vendes todo lo que tienes, si entregas toda tu vida a Dios y compras ese campo, o sea, compras esa salvación. Y el 52 dice, Él les dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Otra vez, cosas buenas y cosas viejas. Y el 53 dice, aconteció que cuando terminó de Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchas veces Jesús no hace milagros en nuestras vidas o muchos milagros a causa de nuestra incredulidad, a causa de que no lo recibamos, de que no creamos que Él nos va a salvar, de que no creamos que Él nos va a librar del pecado, nos va a librar de esas pruebas que vienen. Entonces yo decido hoy creer en Dios, creer que Él me va a librar, que Él es mi Padre, que Él me va a cuidar, que Él me va a proteger y que Él me va a ayudar a cumplir su palabra. ¿Tú creerás lo mismo? Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.